Esta noche en Zona G tendremos un interesante programa hablando sobre la historia de la literatura y el cine erótico. Acompáñame. Este es el punto donde se encuentran tus deseos. Zona G. La sexualidad desde todas sus perspectivas, respuestas, terapias y conceptos con un solo fin, el placer. Zona G con el Dr. Gilberto Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a Zona G. Soy Gilberto Martínez y te invito a que me acompañes esta hora aquí en Zona G, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Hoy hablaremos sobre la historia de la literatura erótica, del cine erótico y el cine porno. Datos interesantes que nos hablarán con mi invitado sobre el fenómeno social a través de la historia, qué es lo que dice, qué es lo que demuestra atrás de todos estos temas que hablan del erotismo, que al igual que la muerte, pues son de los conceptos que marcan las culturas de nuestro mundo desde el principio de los tiempos. El erotismo lo necesitamos para dar continuidad a la especie, a nuestras sociedades y ver cumplida nuestra aspiración de reproducirnos. Y el segundo, la muerte, pues es algo inevitable, ya que pues hasta los inmortales mueren. Así es que estos dos temas son importantes, son cruciales, y hoy hablaremos sobre el erotismo en la literatura y el cine. Agradezco a todo el equipo que hace posible este programa, a Karen Escamilla en la producción y Nacho Valdivia en los controles técnicos. Nuestras líneas telefónicas aquí en cabina 3122-4200, 3122-4266. También nos puedes mandar un WhatsApp al 3318-807641 y nuestra página web www.zona3.mx. Bueno, pues esta noche me acompaña aquí en Zona G Ernesto Ursúa. Yo quiero agradecerle profundamente su presencia aquí en el programa. Él es sociólogo, tiene experiencia de más de 20 años en los medios de comunicación y un gran investigador respecto a muchos temas, en específico la literatura erótica, el cine erótico, el cine porno y pues muchos temas que sin duda serán de su interés esta noche aquí en Zona G. Ernesto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación, a tus órdenes. Oye, pues muchas gracias que aceptaste y que pudiste hacer un espacio ahí en tu agenda para abrirnos a platicar sobre la literatura y el cine erótico, el cine porno. Fíjate que este es un tema muy interesante porque primero quizá lo que tendríamos que intentar, y digo intentar porque finalmente este concepto, el erotismo, es un concepto que a lo largo de la historia de la humanidad se ha ido modificando y que por supuesto dependiendo de las diferentes sociedades, incluso aún en nuestros tiempos, dependiendo de la sociedad en la cual te encuentres inmerso, este concepto cambia. Y a la par, entonces, durante mucho tiempo, históricamente también, este mismo concepto ha permitido que en un determinado momento se emparente o se trate de hacer una clasificación definiendo o diferenciándolo de lo que se entiende como pornografía. Por supuesto que desde que la sociedad se organizó como tal, tú hace un momento mencionabas este aspecto del erotismo entendido como esta necesidad de reproducción. Yo más bien lo entiendo como que la sexualidad sí tiene que ver mucho con esta cuestión de la necesidad de reproducción. Pero el erotismo lo entiendo más como una necesidad de exacerbar los sentidos buscando placer a través de el otro y a través de uno mismo. Entonces, vámonos o trataríamos de irnos a la parte de la definición de qué entendemos como pornografía, ¿no? Yo, más que tratar de definir la pornografía, porque históricamente, insisto, estos dos conceptos, llega un momento en que han sido paralelos, llega un momento en la historia en que han sido, que han convergido, y luego que han divergido estos conceptos. Pero yo creo que lo que fundamentalmente diferenciaría a la pornografía del erotismo sería una palabra fundamental:
la transgresión. Creo que en el caso de la pornografía, lo que mejor define a la pornografía históricamente es esta palabra, transgresión. ¿Por qué? Porque evidentemente, si partimos de este concepto que decíamos de que el erotismo es exacerbar los sentidos, buscando siempre dar y recibir placer a través de cualquier manifestación artística, personal o sexual, porque evidentemente el erotismo no necesariamente tiene que terminar en un encuentro genital. Al contrario, por eso vemos también grandes obras de arte históricamente, ya sea escultura, pintura, música, entre otras. En el caso particular del porno, insisto, lo que lo definiría sería la transgresión, porque lo que busca la pornografía es precisamente esa parte de llamar la atención, de vender un producto a través, primero sí, de la genitalidad, en donde solo hay coito, específicamente en la parte del cine porno, a diferencia del cine erótico, que inclusive el mismo cine erótico muchas veces no tiene plena conciencia de que busca ser erótico. Es decir, en algunos casos entendemos que hay películas que tienen o que contienen escenas eróticas o escenas subidas de tono, pero que no necesariamente su idea es ser justamente ser o tener un cine per se que fuese erótico, ¿no? Y en algunos casos esto nos lleva entonces también a ir generando subdivisiones de género, en el caso del cine, para también tratar de establecer qué tan fuerte o qué tan light puede ser el cine pornográfico o el mismo cine erótico, ¿no? Sí, porque es realmente, como tú lo mencionabas, un término que a lo largo de la historia pues ha ido cambiando. Lo que en los tiempos en los 1930, 1920, las muchachas enseñaban el chamorro, lo que viene siendo la pantorrilla, eso pues ya era una transgresión. Exacto. La misma Tongolele, ¿no? Ninón Sevilla, bueno, enseñaban 10 centímetros de barriga y eso ya era una exposición muy atrevida del cuerpo. Ahora eso pasa a las 3 de la tarde en horario infantil y ni los niños lo voltean a ver. Lo cual de alguna medida viene también a ser muy útil en cuanto a la aceptación del cuerpo por parte del ser humano, ¿no? Es decir, aceptar y entender que hay un cuerpo, que por tanto hay un derecho implícito a reconocer la sexualidad tanto de la mujer como del hombre, y por ello entonces no deberíamos de tener mayor inconveniente en observar cuerpos desnudos o semidesnudos. Aquí el problema está justamente, y que eso es lo que históricamente ocurre también habitualmente, es toda la carga de rechazo a ejercer esa sexualidad que tenemos nosotros a través de la manera en que nos vestimos, ¿no? Nuevamente, como históricamente nos hemos negado a aceptar ese derecho a la corporeidad que tenemos todos nosotros por el solo hecho de ser humanos y de que tenemos un género con características sexuales secundarias bien definidas, es decir, pene, vagina, senos, etcétera, etcétera, y que las mismas sociedades han negado esa sexualidad a través inclusive desde la misma ropa que vestimos, ¿no? Uh-huh. Aceptamos que tenemos que vestir por género de tal o cual o determinada manera, pero a la vez también, dependiendo de la etapa histórica en la que nos encontremos, aceptamos también que podemos ocultar ciertas partes del cuerpo, pero que a la vez tenemos también todo el derecho de mostrar ciertas partes del cuerpo, ¿no? De ahí que en la Ilustración francesa, por ejemplo, los vestidos fueran ajustados con corsés a la cintura, con faldas muy amplias, pero que pudiéramos mostrar unos escotes pronunciadísimos que aún hoy, esos escotes ya muchas mujeres no se atreven a mostrar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que finalmente lo que la sociedad va aceptando como cotidiano se va respetando, se va viendo precisamente como cotidiano y se va quitando esa carga que le vamos dando nosotros mismos a esa manera de vestir, ¿no? De tal manera que inclusive que llega entonces en los 50, si mal no recuerdo, cuando surge el bikini, que incluso se le nombra en honor a ese atolón en el Pacífico Sur, de la isla Bikini, y que ese no es sino el bañador, el traje de baño de 2 piezas que le permite a la mujer mostrar cada vez más cuerpo, y también a lo largo del tiempo hemos ido viendo cómo va evolucionando el tamaño de dicha prenda, ¿no? O de dichas prendas, porque finalmente son 2 prendas. Hasta llegar a la década de los 70, en los cuales se da toda una revolución sexual, consecuencia también del movimiento hippie que inicia en la década de los 60, ¿no?
Así es. Bien, vamos a nuestra primera pausa comercial, si me lo permites, Ernesto. Le recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina para que usted, si desea, pues participe con nosotros. Hoy estamos hablando sobre literatura y cine erótico, cine porno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la sutil línea que va a diferenciar lo erótico, lo pornográfico, lo obsceno? Bueno, ¿tiene algún comentario, alguna duda? Llámenos 3122-4200, 3122-4266. También nos puede mandar un WhatsApp al 3318-80-7641. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Si usted necesita una consulta con el Dr. Gilberto Martínez, especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad, comuníquese al teléfono 3642-2384. Zona 3 te comunica, te entretiene y te informa. Escuchas el 91.5 FM. Zona 3, la estación del reporte vial. Los mosquitos son causantes de enfermedades como el Zika, chikungunya y dengue. Por eso, en la temporada de lluvias, todos debemos tener más cuidados. Usa mosquiteros, pabellón de cama, manga larga, pantalón y repelente. Lava, tapa, voltea y tira los recipientes que puedan acumular agua, porque ahí es donde el mosquito se reproduce. Sin criaderos no hay mosquitos. Más información en www.gov.mx/Zika. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Decir sí al redondeo no afecta tu bolsillo, pero sí, muchos de nuestros niños con cáncer podrán acceder a un tratamiento que les devuelva la esperanza. Únete a esta noble causa durante agosto, septiembre y octubre. Por cada sí que le digas al redondeo en tus tiendas OXXO de Guadalajara, Tonalá y Zapotlanejo, estarás apoyando a Mi Gran Esperanza, institución que atiende a nuestros niños que padecen cáncer. Muchas gracias. Ándale, mija, entra a la casa. Tenemos que prepararnos para ir al refugio temporal. Estoy terminando el dibujo, ma. Es mi tarea. Ma, se me mojó el dibujo. Y nos puede ir peor si no nos protegemos antes de que se inunde el terreno y crezca el arroyo. Durante las aguas, mantente alerta. Acude a tiempo al refugio temporal y lleva lo necesario: alimento, agua y los papeles importantes envueltos en plástico. Infórmate en www.gov.mx/protección-civil. Segov, Gobierno de la República. Las cosas cambian todo el tiempo. Las cosas cambian todo el tiempo. Algunos se van, otros llegan sin avisar. La gente crece, viaja, se va a vivir lejos, regresa, consigue un trabajo, se casa, tiene una familia. Lo que pasa aquí, alguien tiene que contarlo. Por eso en el INEGI trabajamos todos los días para mantener la información actualizada. INEGI, Conociendo México. Experimenta, conoce, descubre y siente. Continuamos en Zona G, en el 91.5 FM. Bien, seguimos platicando el día de hoy con Ernesto Urzúa, sociólogo y pues, un gran investigador sobre la literatura erótica y el cine porno. La idea es hacer un análisis sobre lo que viene siendo precisamente los contenidos, pero también el movimiento, ¿no? Los fenómenos sociales, Ernesto, que es tu mero mole, ¿no? En donde cómo también, si la sabemos leer, qué es lo que nos está diciendo a través de toda esta literatura erótica, los movimientos también de la misma sociedad, ¿no? Fíjate que eso que planteas es bien interesante y voy a tratar de ahondar un poco con este aspecto. Históricamente, cuando hay una sociedad que es muy represora, también se exacerban las propuestas artísticas en el sentido de que, bueno, mientras más represión hay, los artistas tienen que ser más inteligentes para presentar una obra con una capacidad de sutileza mucho mayor, pero que digan lo que tenga que decir. Uh-huh. Y además es paradójico, por ejemplo, que en el Vaticano allá siendo con lo conservadora que es la Iglesia Católica, se encuentren dentro del Vaticano algunas de las muestras
de arte mayores que hayan existido en la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, si quieres de pronto ver algunos desnudos, resulta que los vas a encontrar ahí en el Vaticano, ¿no? Para muestra, pues, los frescos de Miguel Ángel, de Michelangelo Buonarroti, ¿no? Ese famosa fresco donde está Dios tocando al hombre, por ejemplo, y el hombre está completamente desnudo, ¿no? Y lo estás viendo en un lugar que es muy conservador. O inclusive el mismísimo David de Miguel Ángel, ¿no? Esa obra maestra tallada en mármol, en donde tú lo que estás observando es un hombre completamente desnudo. Y ahí es donde nos manifiesta ciertas paradojas, ¿no? Es decir, hay sociedades que son o que suelen ser muy conservadoras, pero que a la vez tienen cierta permisividad a manifestaciones artísticas de este tamaño y que inclusive no tienen ninguna objeción con mostrar desnudos, ¿no? E históricamente, por ejemplo, en el caso de la pintura también tenemos una gran cantidad de muestras en donde hay desnudos al por mayor, ¿no? Y en el caso de la literatura ocurre algo similar. Es decir, y mientras más conservador, insisto, es una sociedad, el artista tiene, o en este caso el escritor, tiene que buscar alternativas que le permitan decir lo que quiere decir a través de figuras literarias donde está insinuando justamente lo que quiere decir, ¿no? Te cito un caso reciente, por ejemplo, hace algunos años se instituyó en España una editorial, primero un premio de literatura erótica, en donde en la primera edición, si mal no recuerdo, fue allá por los 80, finales de los 80, el premio se lo lleva Almudena Grandes, esta escritora española, que la podemos leer todos los domingos, si mal no recuerdo, en el suplemento cultural del País, en la revista del País semanal. Y ella se lleva el premio en la primera edición con la novela Las edades de Lulú, una novela abiertamente sexual, muy erótica, muy cargada de sexo, en donde inclusive hay incesto, ¿no? Y después esto permite la formación inclusive de una editorial cuyo nombre a mí se me hace bellísimo, que se llama La Sonrisa Vertical. Imagínate la figura que implica, la figura literaria que implica nombrar a una editorial así, ¿no? Y qué sugestivo, ¿no? La sonrisa vertical. Entonces, a mí se me hace todo esto muy atractivo en cuanto a la belleza, nuevamente, de la metáfora que implica para una editorial erótica, especializada en textos eróticos, nombrarla de esta manera, ¿no? Definitivamente. Tenemos participación del público. Ramiro Adame dice, ¿el soft porn en qué consiste? Excelente invitado. Muchas gracias. El soft porn, como lo mencionan, como su nombre lo indica, es porno suave. ¿Qué debemos entender como porno suave? Bueno, en el porno hay diferentes clasificaciones. Está el hard, que evidentemente, como su nombre lo indica, la traducción literal es duro, es decir, porno duro. Y dentro de esas clasificaciones seguramente ustedes habrán oído mencionar que, porque es además un comentario muy, muy común, hablar de que el cine erótico, el cine porno es cine 3X, ¿no? Pues esta clasificación obedece precisamente a que el porno tiene estas clasificaciones, es decir, una X, 2X y 3X, 4X y hasta 5X. Es el nivel de dureza, si se vale la expresión, que tiene el cine que estamos viendo. Mencionábamos hace un momento fuera del aire que hay algunos canales en el cable, no se los recomiendo que lo vean, ya será decisión de ustedes que lo hagan. Insisto, te mencionaba también que no pretendo establecer un juicio de valor de si el porno es bueno o malo, el erotismo es bueno o malo, ya será decisión de cada quien. Porque al final cada quien toma sus decisiones respecto a qué te gusta y qué consideras que es fuerte para ti y qué consideras que no lo es para ti, ¿no? Porque como tú seguramente lo has de haber mencionado ya muchas veces aquí en tu programa, pues al final la sexualidad es algo que se ejerce cerrando la puerta de tu casa o de tu habitación, y todo lo que pase ahí mientras sea consensuado es válido, ¿no? Así es. Entonces, el soft porno digamos que sería el cine de una X, que es el cine que proyectan, por ejemplo, canales como Max Prime o el Golden o el Edge, en donde vemos desnudos, sí, vemos desnudos, pero que a la vez, te decía, son desnudos muy pudorosos, porque no se muestran genitales. Se ve en muchos casos simulación porque no hay sexo real,
se ve simulación del acto sexual, no suele haber sexo real en estas películas, y aún así las tomas suelen ser muy cercanas para no alcanzar a ver ni siquiera a las personas totalmente desnudas. Por eso te decía hace un momento, hay algunas películas que suelen ser, a pesar de ser porno, suelen ser muy pudorosas, suelen ser muy moralistas, y el cine de una X suele ser así. Suele ser muy pudoroso. Evidentemente, si le agregamos otra X, ahí ya podremos ver también genitales quizá. Si le agregamos otra X, ya no solo podremos ver genitales, sino que podremos ver también intercambio de parejas, podemos ver tríos, podremos ver otras cosas. 4X, pues ya es un cine un poquito más duro, en donde inclusive podremos ver quizá actos de sadomasoquismo, utilización de juguetes sexuales, pero con una connotación mucho más fuerte, y ya 5X en algunos casos incluso implica hasta zoofilia, ¿no? O coprofagia. Okay. Porque hay todo tipo de excesos y de subgéneros dentro del mismo porno, ¿no? Que suele ser, insisto, durísimo. Ya cuando te metes en esos niveles suele ser muy pesado. Ahora, tú mencionabas que el grado de represión que tenga una sociedad es también como el reflejo en donde se va a manifestar de una u otra manera en su literatura, en su cine o en sus costumbres un cierto tipo de manifestación erótica. Dice un dicho por ahí, prohibir es un gran negocio. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, vemos que Guadalajara, ¿a qué nivel está dentro del país o del mundo en el cine porno? Fíjate que esto que mencionas es bien interesante, porque hace 20 o 30 años Guadalajara era una ciudad muy represora. Hoy se manejan mucho ya como un cliché, un lugar común, que en Guadalajara somos muy conservadores. Yo en este momento disiento mucho de esa afirmación, porque si algo tiene nuestra ciudad en este momento, y lo podemos ver en todas las calles, en Paseo Chapultepec, en todos los centros comerciales, hoy Guadalajara es una de las ciudades más cosmopolitas del país, una de las ciudades también más respetuosas del libre derecho que tienen todas las preferencias sexuales a manifestarse. No en balde Guadalajara fue pionera también de la famosa marcha del orgullo lésbico gay. Fue una de las primeras ciudades en el país donde se llevó a cabo esta marcha. Entonces, paradójicamente, siendo Guadalajara una ciudad tan conservadora, ¿cómo es que se manifiestan también estas representaciones de sexualidad abierta? Precisamente porque también donde hay más represión suele haber, como lo comentamos hace un momento, mayores alternativas por parte de la gente para manifestar su preferencia. Es decir, quiero dar a conocer mi voz, quiero dar a conocer finalmente quién soy, y en ese sentido me asumo como homosexual, me asumo como lesbiana, me asumo como perteneciente a una diversidad sexual, porque al final no dejo de ser persona, ¿no? O sea, todas las personas que tengan diferentes preferencias sexuales pagan impuestos. No dejan de ser ciudadanos y no son más enfermos o más locos o no tienen más parafilias que una persona, entre comillas, normal, ¿no? O sea, al final nos vamos a las estadísticas, y ¿qué te dicen las estadísticas? Que la mayor cantidad de delitos sexuales ocurren normalmente dentro del seno familiar, ¿no? Familiares de segundo, tercero, cuarto grado. ¿Por qué? Porque son heterosexuales. Exactamente. No se confinaría nada más a la homosexualidad. Aquel grupo, aquel sector de la población en donde más delitos sexuales pudieran estar cometiendo, sino que al contrario, son los heterosexuales los que cometen inclusive mayor número de violaciones. Y no es porque los heterosexuales sean más malos que los homosexuales, ¿no? Es una cuestión de estadística básica. O sea, ya cuando estudias estadísticas aplicadas a las ciencias sociales te das cuenta que es una situación de estadística básica. Vamos, si los heterosexuales son un porcentaje determinado de la población, evidentemente van a cometer más cantidad de delitos, así de simple, ¿no? Por supuesto. O sea, no hay otra interpretación más que esa. Y decir que por tener una preferencia puedes tener tendencias a ser más malo o a generar más problemas, evidentemente no. Y esto nos lleva a lo que me preguntabas. Entonces, ¿Guadalajara qué lugar ocupa con respecto a esta cuestión? Pues debo decirte que Guadalajara es la capital nacional del porno. Guadalajara es la capital nacional. No me digas eso. Del porno. Evidentemente hemos tropicalizado el porno. Gracias al internet y a las redes sociales y a todo esto,
Evidentemente, cosas que antes nos enterábamos por otros medios, ahora ya tenemos acceso a información, primero más pronta y a una mayor cantidad de información. Ya lo que hagas tú con la información ya será otro asunto, ¿no? Pero eso nos permite entonces entender que gracias a esto de las redes sociales y de poder hacer ventas por internet, hay algunos empresarios que se han avivado y que han instaurado empresas de cine para adultos. Aquí en Guadalajara hay por lo menos 2 productoras que inclusive tienen su sede en Ciudad Bugambilias, uno de los barrios de mayor poder adquisitivo de la ciudad, en donde se filman ahí, en unas casas que tienen rentadas, se filman ahí estas películas. Te digo, se ha tropicalizado porque las jóvenes que participan en estas películas, lo que hacen para evitar ser reconocidas por sus familiares es que se ponen antifaces. Okay. Y se desnudan completamente, pero están actuando con antifaces para no ser reconocidas por conocidos, vamos. Con la identidad cubierta. Cubriendo su identidad, y evidentemente asumen seudónimos para evitar todo este riesgo de que su familia se entere, ¿no? Porque suelen ser jovencitas, e inclusive también se da otro caso muy interesante, jovencitas que estudian en universidades privadas de gran prestigio aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y que para costear sus estudios trabajan como escorts, es decir, como edecanes o como prostitutas de alto nivel, que les permiten a través de estos servicios costear sus estudios en estas universidades privadas. Qué interesante fenómeno, ¿no? Sí, muy interesante. Y bueno, caracterizado Guadalajara como una sociedad de doble moral, ¿no? Sí, que te digo, yo creo que ya esta doble moral ya, desde mi punto de vista, ya no aplica. Creo que Guadalajara es una ciudad cosmopolita en donde caben todos, caben estas personas que tienen una moralidad o que tienen una visión del mundo, en donde tratan de respetar esas costumbres muy antiguas y muy de Guadalajara de hace 30 o 40 años, que es muy válido, y conviven con estas otras personas que han buscado alternativas para ejercer su sexualidad y manifestar también sus preferencias sexuales desde otra perspectiva, ¿no? Esa es la gran riqueza que ahora tiene Guadalajara como ciudad, insisto, cosmopolita, y que este crecimiento de las redes sociales, del internet, de las ondas hipster que vamos adoptando y todas estas costumbres que nos vienen llegando de fuera, la música, etcétera, etcétera, nos han permitido tener una ciudad tan heterogénea que en ese sentido también nos permite tener una mayor riqueza. Bien. Okay, vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Ernesto, si me lo permites, le recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-4200 y 3122-4266. También nos puede mandar un mensaje vía WhatsApp al 3318 807641. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bien, continuamos aquí en Zona G. Gracias por permanecer aquí en el 91.5 de FM, Zona 3, platicando el día de hoy con Ernesto Ursúa, sociólogo, especialista en investigación y en temas relacionados con la literatura erótica, el cine porno, y pues todo este fenómeno que nos comentaba está pasando también en nuestra ciudad, considerada la capital del cine porno a nivel nacional, ¿no? Guadalajara, en donde ha dejado de ser ya una ciudad conservadora, tradicionalista, para pasar ya a una megalópolis, ¿no? Donde hay la inclusión, la manifestación de una diversidad de usos, de costumbres y de tradiciones, que eso es muy respetable, pero sobre todo es muy interesante ese fenómeno, para el cual pues tenemos que también irnos adaptando y adoptando para poder convivir de una manera mejor. ¿A qué voy con todo esto? Con mi siguiente pregunta nos habla Braulio, dice: ¿a qué edad es permitido que un niño adolescente vea pornografía? ¿Hasta dónde es adicción? Bueno, lo comentábamos en el corte, Ernesto, yo creo que no es que lo tenga que ver, algún momento determinado lo vemos, tú lo viste, yo lo vi, pero el asunto es cuál es el contexto en donde el niño, el adolescente, está viendo cierta información, tanto a través de una literatura, de una novela o de un cine explícito, ¿no? Con escenas gráficas de sexo, y quién lo está conduciendo
para saber entonces cómo va a acomodar toda esa expresión y manifestación de la sexualidad. Sí, primero que nada, hablar de la dificultad que implica determinar que algo así pueda convertirse en una adicción, ¿cierto? Uh-huh. O sea, leemos mucho en la prensa, sobre todo de espectáculos, que tal o cual actor se sometió a terapia porque se hizo adicto al sexo, ¿no? O se hizo adicto al porno. Primero, pues evidentemente para tener una enorme vida sexual, pues necesitas una excelente condición física, ¿no? Entonces, de entrada, alguien que no tenga una buena condición física, pues no será productivo en la cuestión sexual, ¿no? Eso es así como que una cuestión eminentemente lógica. La otra, todo exceso, y en este caso hablamos de cualquier exceso, evidentemente será malo. Es decir, exceso con el alcohol es malo, exceso con el cigarro es perjudicial, exceso con el dulce es perjudicial, o sea, todo exceso, toda aquella cuestión en la cual no tengamos equilibrio en nuestra vida, tenderá en el corto, mediano o largo plazo a generarnos un problema. Aquí el asunto es, evidentemente, que cuando tenemos acceso a esta información, ¿cómo vamos a contextualizar la información que están recibiendo los pequeños? Y hasta qué punto nosotros nos sentiremos cómodos con esa información, porque evidentemente los pequeños reciben dos formaciones. Una, la que les damos en casa, la que les decimos todos los días cómo comportarse, cómo ser con las demás personas, qué es lo que tiene que ser bueno, qué es lo que es bueno para él, qué es lo que es bueno para todos los demás, qué es lo políticamente correcto, y luego reciben los pequeños la otra información, la que es la realidad cotidiana. Es decir, el niño aprende desde pequeño a entender que uno es el discurso y que otra es la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque luego el niño empieza a observar, y eso nos pasa a todos, que el padre es mentiroso, que la mamá es mentirosa, que el padre se pasa a los altos, que es muy fácil sobornar a fulanito, sutanito, que hay una serie de situaciones que son cotidianas en nuestro entorno diario que rompe diametralmente con todo aquello que nos dicen que es lo correcto. Entonces aprendemos desde pequeños a ese doble discurso, que más que doble moral yo diría ese doble discurso, en donde yo por quedar bien y por evitarme problemas tengo que decir lo que me enseñaron a decir, y luego hago entonces lo que yo quiero hacer, ¿no? Uh-huh. Y eso también aplica en la parte de la sexualidad. Porque por un lado se le dice al niño es que tienes que respetar a la niña, tienes que portarte bien con ella, mira que somos iguales, que no hay diferencia no, las mujeres no son menos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado el niño ve que en casa el padre es mujeriego, que el padre es infiel, que hay violencia de género en casa. Entonces, que le falta el respeto a su mamá, a su esposa. Exactamente, uh-huh. Y entonces el niño dice, bueno, pues, ¿qué es lo que queda? Pues hago lo que me dicen para evitarme problemas, digo lo que me dicen para evitarme problemas y hago lo que yo quiero. Aquí es donde entra justamente la contextualización. Uh-huh. ¿Hasta qué edad? Pues no hay una edad, o sea, hay rangos de edades en los cuales se dice que, por ejemplo, las clasificaciones, tal contenido es propio para un adulto mayor de 18 años, porque se entiende que a esa edad ya tendrá la suficiente información para determinar qué es bueno o qué es malo en su vida, ¿no? Pero resulta que puede ocurrir que haya un joven que toda su vida ha leído desde muy niño y que ha ido pasando etapas en las cuales, gracias a la gran cantidad de información con la que cuenta personalmente, puede entender mejor cierta información, ¿no? Entonces ahí es muy importante la cuestión del contexto y de la información que yo le quiera compartir a mi pequeño y, por supuesto, cómo yo quiero formar y cómo quiero yo que mi hijo entienda la vida. Y luego viene la otra parte, qué pasa con la escuela y qué pasa con los amigos, ¿no? Entonces, tenemos que tener la suficiente, y ahí sí le llamo yo inteligencia emocional, para poder contextualizar toda la información que están recibiendo, amalgamarla y que no le genere conflicto a los pequeños. Que ahí, en ese conflicto, es donde empiezan los problemas. Sí, definitivamente. Primero hay que tener una educación sexual y utilizar otro tipo de modelos que, fíjate que tengo preguntas interesantes. ¿Hasta dónde esta puesta en escena del cine porno está generando altas expectativas en las parejas, en los hombres, en las mujeres, que no pueden ser alcanzadas, esos clichés, ¿no? Sí, fíjate que eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque evidentemente, primero lo que vemos en televisión, en términos generales, es decir, series, películas, todo lo que vemos en pantalla,
es una realidad que nos es ajena. Y en ese sentido son modelos que no podremos alcanzar. Son modelos físicos a los cuales nosotros difícilmente podremos llegar. 1. 2. Si queremos llegar a esos modelos a través de cirugía, a través de ejercicio, pues podremos hacerlo, pero nos van a costar mucho trabajo y mucho dinero. Y entonces está la otra parte, en donde también este tipo de mensajes que estamos recibiendo son mensajes equivocados, en donde si no tenemos la suficiente información que nos permita contextualizar lo que estamos viendo, vamos a entonces a equivocarnos pensando que todos los hombres necesariamente deberíamos de tener, como ocurre en el cine porno, un pene de 30 centímetros, y todas las mujeres tendrían que ser unas fogosas ninfómanas que estarían siempre dispuestas a recibir al hombre en turno, porque tienen que satisfacerse y tienen que satisfacerse en los 5 minutos que dura la escena. Ese es un mensaje equivocado que tenemos que aprender a discernir, que es una fantasía, que no corresponde a la realidad. Pero también, tanto nosotros como hombres, como las mujeres, tenemos que aprender a compartir la información necesaria para nuestras parejas respecto a qué queremos que nos hagan y qué queremos y qué podemos hacerle a nuestra pareja. ¿Qué me gusta, qué no me gusta? Y ahí es donde entra también la función social del porno, si es que existe esta función. Es decir, ¿cuál es la ventaja de ver en un momento determinado porno? Bueno, me permite conocer o saber que hay diferentes posiciones. Algunas de estas son, inclusive las mismas actrices lo dicen, son imposibles de hacer y son muy dolorosas, y solo las hacemos porque la industria me las pide, pero yo en mi casa no las hago, en mi vida personal no las hago, y entiendan que es una fantasía. Es decir, me podría ayudar en ese sentido, esa función social, entender que hay posiciones que podría hacer, que hay maneras de conocer el cuerpo de la mujer, porque también esa es otra parte que no conocemos, o el cuerpo del hombre también en el caso de la mujer. Es decir, bueno, qué terminaciones hay, cómo puedo conocerlas, cómo puedo tocar a una persona, cómo puedo yo inclusive hasta depilarme o ser pulcro, ¿no?, para hacer tal o cual cosa, que ese también es otro riesgo. Pero la otra es no perder de vista también que lo que estamos viendo en pantalla es una fantasía, y como tal entenderlo. O sea, no existe, no es una realidad, no todos los hombres tienen esas dimensiones, ni todas las mujeres son esas diosas fogosas que vemos ahí, y que evidentemente todos pasamos por diferentes tiempos para llegar primero a un erotismo satisfactorio, a un orgasmo y como consecuencia a tener una sexualidad plena. Bien, vamos a nuestra última pausa comercial. Vamos a regresar con participación del público el día de hoy hablando sobre la literatura erótica, el cine erótico, cine porno. Sus comentarios y sus opiniones son bien recibidas. Nos puede llamar al 3122-4200 y 3122-4266, o nos puede mandar un mensaje vía WhatsApp al 3318-807641. Vamos a nuestro último corte comercial y regresamos. Bien, continuamos aquí en Zona G. Y bueno, es importante al hablar del cine porno, como decía mi invitado Ernesto Ursúa, que me acompaña el día de hoy, hacer esta diferenciación en que la industria del porno lo que va a hacer es precisamente fantasías, y no necesariamente tenemos que todos hacer lo que ahí se está mostrando, ¿no? Y máxime en una sociedad donde si el esposo quiere que la esposa se comporte como la actriz porno, pues va a estar muy difícil, porque por otro lado él también está escogiendo su pareja en base a otros parámetros, ¿no? Otros parámetros de maternidad, otros parámetros de matrimonio, parámetros de familia, y no escogió su esposa como si fuera una actriz porno. Dice terminación 7427, yo sí quiero que mi esposa fuera insaciable. ¿Cómo regreso a la realidad después de muchos años, y si es una idea que da el porno? Yo diría que primero, pues creo que lo más recomendable es atreverse a experimentar. Y el atreverse a experimentar tiene que ver con romper las rutinas. La rutina en la vida cotidiana es necesaria y es muy cómoda. Para mí es muy cómodo tener una rutina porque me permite levantarme a una hora determinada, salir a hacer mis actividades, y entonces mi vida es cómoda en el sentido de que no tengo exabruptos. Pero también, si quiero hacer otras cosas, hacer cosas diferentes, tengo que aprender a encontrar esos momentos en los cuales yo rompa mi rutina. Porque además
es una cuestión, insisto, de salud emocional, de salud sexual, de salud física. Si yo, por ejemplo, me disciplino para robarle 1 hora al sueño y salir a caminar, intentar correr, ustedes no van a tener idea de cómo van a mejorar su rendimiento sexual, porque van a tener una mejor condición física, de entrada. Segundo, aprendan también a salirse y a dedicarse tiempo ustedes como pareja. La familia ahí está, la familia no se va a ir. Tenemos responsabilidades todos, tenemos horarios todos que atender, pero si no aprendemos a buscar esos espacios para dedicarnos como pareja, porque finalmente hay algo que nos enamoró de nuestra pareja, y si no buscamos eso, que la cotidianidad nos está quitando, entonces nuestro matrimonio se va a convertir en una zona muy cómoda que no nos va a permitir seguir creciendo. Uh-huh. Por otro lado, también está la otra parte en la cual debemos de tener la humildad suficiente para reconocer que tenemos necesidades y que mi mujer no se va a convertir en una cualquiera por el hecho de reconocer que tiene necesidades, ni que yo soy tampoco un hijo de mi tal por cual, porque también históricamente y además genéricamente por mi parte como hombre, tengo mayor libertad, entre comillas, de reconocer y de aceptar que tengo esas necesidades y que las quiero ejercer, ¿no? Entonces, seamos humildes para decir, quiero esto, hablemos con nuestra pareja, hagámoslo, busquemos la oportunidad de hacerlo. Porque además, hacer cosas en casa es difícil. ¿Por qué? Porque tienes a los niños en la otra habitación, porque no puedes hacer ruido, porque necesitas horarios para hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, aprendamos a romper esas rutinas para darnos esos espacios que nos son necesarios. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo, Ernesto, porque a final de cuentas los hijos son pasajeros y la relación de pareja tiene que ir creciendo, va cambiando. Cuando se estabiliza, ¿cómo le dicen a los toros cuando se amorcilla? Se amorcilla, sí. ¿No? Está ni para atrás ni para adelante. Entonces es cuando viene en detrimento de todo este fenómeno naturalmente humano que es cambio, transformación, minuto a minuto, instante a instante. Viene anónimo de una mujer y dice, creo que la pornografía está llena de clichés. Por supuesto. Nadie en su sano juicio quiere que le encajen tacones o no todos tienen un pene enorme. Claro, eso es muy cierto, lo que mencionábamos, ¿no? Ahora hay algo bien interesante a las mujeres que les hago la invitación para que lo busquen. De unos años a la fecha, de Europa nos llegó, de hecho hace algunos años aquí en Guadalajara hubo una muestra de cine porno para mujeres. Uh-huh. Es decir, hay cine pornográfico hecho para mujeres por mujeres, uh-huh, donde las mujeres a esas feministas de cepa que entienden que no tienen que pelear con el otro género, sino que dicen, se vale que haya pornografía, pero ¿qué te parece si en vez de pelearme contra la pornografía, empiezo yo a producir la pornografía que yo querría ver? Y en ese sentido, entonces, estas mujeres, encabezadas por una sueca afincada en Barcelona, Erika Lust es el nombre de ella, Erika Lujuria sería la traducción, uh-huh, deciden hacer pornografía para mujeres desde la perspectiva de lo que a las mujeres les gustaría ver en pantalla. Y evidentemente hay cambios sutiles respecto a lo que estamos acostumbrados a ver en el porno, pero que resultan muy interesantes. De entrada, hay mayor tiempo dedicado a la historia, hay menos genitalidad y por supuesto se enfocan más en las partes que las mujeres suelen observar en los hombres, ¿no? Y que no necesariamente tienen que ser los genitales. Bien. Tenemos participación del público, 6026, terminación 6026, dice, buenas noches, yo era insaciable y siempre procuraba el erotismo en mi relación, trajes, bailes, etcétera, pero mi marido es adicto al porno, a tal grado que dejó de interesarle el sexo. Le pedí que viéramos porno juntos, pero en las 2 ocasiones que lo intentamos, él no podía. Siempre ha sido un gusto oculto por él. Y nos habla una mujer que es anónima. Sí, bueno, pues ahí sí ya... es cuando una situación está suplementando uh-huh, la interacción y la relación de pareja, ¿no? Sí, ya tiene que ver con una patología en donde lo mejor sería buscar ayuda profesional. No es malo, insisto, simplemente son cuestiones que se pueden trabajar, que se pueden hablar y que se les puede encontrar solución. Créanme que se puede encontrar solución y que al final, desafortunadamente, ocurre esto, pero que al final
creo yo, podrán, a través de la confianza y de la comunicación que parece que existe, van a poder encontrar la solución. Y en terminación 5326 dice, buen tema el porno, es como un relax, como tomar un poco, fumar, etcétera, produce placer en nuestro cerebro. Bueno, esta es la opinión de uno de nuestros Hay liberación de dopamina, ¿no? Hay, en algunos casos. Así es. Dice Eduardo, dice, como humilde opinión, ¿cómo podemos decir que la pornografía es de ayuda social? Disculpe, pero no concuerdo con eso. Bueno, tú no lo aseveraste, Ernesto. Tú dices, si en algún momento pudiéramos decir que tiene una connotación social, es cuando vemos posiciones o cuando vemos partes del cuerpo que no se nos ha permitido ver en ningún otro momento. Pero tú lo dijiste, si es que tuviera una contribución social, ¿no? Sí, y entiendo también su punto de vista, lo comentábamos hace un momento, ¿no? Que al final no se trata de hacer una apología, no se trata de hablar bien, sino de describir situaciones que existen, y ya cada quien tendrá todo el derecho de determinar qué es bueno para sí mismo y qué no lo es, ¿no? Y en ese sentido caben todos los comentarios, todas las expresiones. Ok, muy bien. Tenemos una llamada al aire, si es hombre, mujer. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. A tus órdenes, ¿cuál es tu comentario? Sí, mire, yo siempre he tenido la curiosidad de ver alguna película porno, pero que tenga algo de drama, porque no me gusta nada más que sea pura actuación. Okay. Así como yéndose a las partes nada más genitales, sino que tuviera algún tipo de historia, digamos, y que sí fuera pues pornográfica. Pero ¿ustedes tienen algunos títulos? Claro que sí, de hecho yo recomendaría, para empezar con esto, ver la obra de Pedro Almodóvar, el cineasta manchego español, que sobre todo en su primera etapa era una etapa muy provocativa, que uno se podía reír y aparte aprender mucho en la cuestión erótica más que porno. También hay otro director español que se llama, ya falleció por cierto hace algunos años, se llama Juan José Vigas Luna. Toda su obra es espléndida, vale la pena buscar sus películas. Y otra película, un par de películas que a mí me gustan mucho dentro del género del soft porno, que inauguraron también, podemos decir que inauguraron la popularización del porno después de Garganta Profunda en el 73, son las dos primeras películas de Emanuel. Hay una historia en el cual nos habla del fortalecimiento de la mujer, la protagonista en este caso, Emanuel, estelarizada por Silvia Cristel, también fallecida por cierto, hace algunos años, en donde ella va teniendo una progresión a través de ejercer su propia sexualidad y adueñarse, a mí no me gusta decir empoderarse, pero sí fortaleciendo su propia sexualidad y su propia personalidad, adueñándose de su sexualidad. Creo que con estas películas, para empezar, podría usted pasar un muy buen rato disfrutando estas cintas. Ay, pues muchas gracias, me agradó sus sugerencias y voy a trabajar en eso. Pues al contrario, muchas gracias a usted por la llamada. Sí, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Sí, definitivamente este es un análisis que nos vienes a hacer, Ernesto, muy interesante, sobre todo pues de una amplia y vasta experiencia a lo largo de muchos años que te ha interesado ser precisamente crítico, analista, comentarista de todo este fenómeno que hay alrededor del erotismo y del erotismo llevado hacia su expresión artística, que no tiene que fíjate, yo lo describiría como el erotismo es el mantenimiento de la emoción, ¿no? Que puede ser a través de la vista, del olfato, del tacto, sin llegar a la saciedad extrema y contacto con los genitales como primero o único objetivo. Y la pornografía pues vendría a ser esa explosión de los genitales, que muchas veces su finalidad tendría que ver más con la venta, ¿no? Y para ello, ya que dijimos que íbamos a hablar de literatura y no lo mencionamos, yo recomendaría un libro también que fue muy famoso hace algunos años, El perfume, de Patrick Süskind. Este libro nos habla justamente del poder de los olores
en este caso de los perfumes, y mira que yo aprendí también a disfrutar muchísimo la sensación de oler y por supuesto de oler a otra persona y yo de oler también los perfumes que me pueda poner, ¿no? A través de estas sensaciones, de ejercer este nivel de erotismo a través de cualquiera que fuese de los sentidos. Oye, esa película no es aquel cuate que está haciendo perfumes a través de las pieles. Así es. Sí. La película es de Tom Tykwer, un interesante director. No. La película es muy pobre comparada con el libro. A mí no se me hace tan mala como muchos críticos la mencionaron a esta película, pero yo recomiendo que lean el libro, porque evidentemente el personaje es un personaje grotesco, deforme físicamente, y el actor que interpreta a Grenouille, que es el personaje principal en la película, pues es un actor muy bien parecido, que luego lo vemos en las películas de James Bond, de las nuevas, haciendo el personaje de Q. Sí, cómo no, sí me acuerdo, esa película yo la vi, interesante también, y hasta dónde nos lleva a hablar muchas cosas respecto al olor, y hasta dónde hemos perdido nosotros pues esa capacidad de asombro, ¿no? De asombro y esa capacidad de percibir los olores del cuerpo, ¿no?